Simplemente quiere ser presentada como profe de Ciencias Naturales y Karina como profe de Ciencias Sociales. Ellas hace muchos años que se vienen desempeñando en sus respectivas áreas, desde el aula en las escuelas, desde la formación de institutos en formación docente para la educación primaria y desde diferentes proyectos de acompañamiento y asesoramiento en las didácticas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales como referentes. ¿Qué tienen en común? Además de ser orgullosamente cañadenses, la pasión por educar, su compromiso por acercar teoría, práctica, realidad, escuela en la enseñanza de las ciencias y promover espacios de aprendizajes colectivos. En esta oportunidad, con las escuelas primarias, a través de libros de textos. Le damos la bienvenida con un aplauso. Y queremos destacar que aquí también está el gerente de la editorial que se llama Ediva Libros, quien fue la editorial que editó los libros de las docentes cañadenses. Arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. En primera instancia queremos agradecer el espacio y la invitación que nos realizó la Municipalidad de Cañada de Gómez, así que muy agradecida de que nos hayan convocado. Y queremos también agradecer la presencia de Raúl, de Raúl Sánchez, porque la verdad que ha hecho un viaje bastante largo para poder acompañarnos hoy en esta presentación del libro. Bien, les queremos contar que este proyecto comenzó el año pasado, fuimos convocadas por la editorial, somos parte de un grupo, en realidad, nosotras dos correspondientes al área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, pero también el grupo de trabajo está formado por profesores de lengua y literatura, como también por un profesor de matemática. Cabe destacar que, bueno, estamos representando a todo el grupo, ¿no? Bien, vamos nosotras a contar un poquito lo que proponemos en esta edición, en esta serie de libros que se llama Curiosos Exploradores, para primer ciclo de la escuela primaria. Karina hablará de Ciencias Sociales y yo hablaré de Ciencias Naturales y después, bueno, vamos a dejar abierto el micrófono para las preguntas, para las inquietudes, todo lo que sea necesario que nosotras podamos responder. Acá estamos. Gracias. Bueno, si nosotros tuviéramos que caracterizar la propuesta de Curiosos Exploradores, creo que lo que caracteriza a esta producción de primero, segundo y tercer grado es que está pensada en itinerarios y secuencias a lo largo de cada uno de los grados, incluso como el primer ciclo es una organización ciclada, está pensado también como unidad primero, segundo y tercero. Y si hay un eje que hila, que destaca, es precisamente que cada una de las áreas está pensada desde lo que significa alfabetizar. Ese eje general se traduce en cada una de las áreas en itinerarios y recorridos específicos que lo que buscan es poder lograr espacios dentro del aula donde se convoque a los chicos a aprender cada una de las áreas. En el caso de sociales, lo que caracteriza el primer ciclo tiene que ver con quizás tres grandes aspectos. Uno de los aspectos es poder trabajar con distintas fuentes de información y de construcción de conocimiento, como son las imágenes, las fotografías, las infografías, los textos, los relatos. Otra gran característica que tiene que tener para el primer ciclo es cómo se registra la información que los chicos van recogiendo de esas distintas fuentes de información o cómo se va construyendo a partir de lo que se puede observar. Entonces van a encontrar distintos formatos como cuadros, esquemas, composiciones y demás. Y finalmente creo que también es sumamente importante las características de las actividades, cómo podemos lograr desde las ciencias sociales que los chicos se alfabeticen a partir de las propias características que brindan la ciencia. Por eso hay una serie de actividades que son bastante comunes, que tienen que ver con cómo pueden construir conocimiento, cómo se puede construir conocimiento en el primer ciclo, adaptado a las características de la edad, a las edades de los chicos, que tienen que ver con elaborar secuencias, que tiene que ver con completar epígrafes, con enumerar, con armar
distintas composiciones. Esas características van a estar presentes, por lo menos en el área de ciencias sociales, en cada una de las secuencias, en cada uno de los capítulos. Y creo que lo que destaca también es que nos esforzamos muchísimo por pensar consignas que fueran claras, que fueran concretas, porque uno de los desafíos que teníamos era que no sabíamos si continuaba o no continuaba la pandemia, no sabíamos si iba a haber presencialidad o no iba a haber presencialidad. Entonces teníamos el desafío de pensar formatos donde las propuestas que hiciéramos desde cada una de las áreas invitaran a los chicos a trabajar cada vez con mayor autonomía. Y si los papás tuvieran que acompañar en el momento de la no presencialidad, supieran cómo acompañar a sus hijos a partir de lo que proponía EDIVA y de lo que se estaba proponiendo desde cada una de las áreas. Desde ese lugar, a mí me interesaría, a modo de ejemplo, compartir con ustedes uno de los capítulos que tienen que ver con proponer experiencias y temáticas amplias, generales, que le permita al docente seguir trabajando, pero que también tengan que ver con empezar a profundizar en algunos ejes que son propios del área. Como ustedes sabrán, acá estamos viendo varias caras de docentes de escuela primaria, sabemos que están en ejercicio. En el área de sociales uno tiene que trabajar el eje del tiempo, del espacio y de la sociedad organizada. El libro además tiene el plus de espiralar esos tres ejes a partir de una categoría que es sumamente importante abordar en las ciencias sociales, que es la categoría de la vida cotidiana. La vida cotidiana que nos permite sentirnos parte de algo, ser parte de un lugar, de una localidad, de una historia, pero que también me permite comprender desde ese lugar otras historias, otros lugares, otros espacios. Desde ese lugar es que les queríamos mostrar y compartir este recorrido, por ejemplo, que es para el caso de tercer grado, donde el tema es partir desde los espacios urbanos y espacios rurales, generalmente una temática que uno ve desde los diseños curriculares de cada una de las provincias, tiene que ver con abordar campo y ciudad, y es importante empezar a trabajar no solamente el hecho de describir campo y ciudad, sino empezar a trabajar esos conceptos en relación a un concepto mucho más amplio que es el de espacio. Y el espacio entendido como un espacio de construcción donde las personas de alguna manera interactuamos y tenemos vínculos con el ambiente donde vivimos. Fíjense lo que yo les decía recién con el tema de cómo se propone cada uno de los itinerarios. Aquí encontramos un texto que es descriptivo con imágenes. Y acá una de las particularidades que me parece muy importante destacar también es que a lo largo de todos los capítulos van a encontrar imágenes y fotografías de distintos lugares de nuestro país. Los chicos y las chicas van a tener posibilidad de encontrarse con una multiplicidad muy grande de espacios, de conocer quizás otros espacios que no tenían idea o que no sabían que existían, porque en algunos casos hemos buscado ciudades que no es común escucharlas, por ejemplo. Y la propuesta, en esto que yo les decía recién, de poder registrar, de poder trabajar compactamente, de poder trabajar de una manera organizada, no solamente el contenido, sino también la manera en que abordo cada uno de los formatos y las fuentes y cómo registro. Fíjense que en este capítulo en particular tenemos un texto que es descriptivo, tenemos fotografías de paisajes reales, las preguntas, que es algo característico de la forma de trabajo en sociales, con la particularidad de que siempre se convoca a trabajar en una instancia de ronda. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de alfabetizar en ciencias sociales, en el primer ciclo, quizás las habilidades que más tenemos que potenciar tienen que ver con el hablar, con el escribir, con el leer y con el dialogar en ciencias sociales. A partir de esas 4 habilidades generales van a ingresar los chicos en el mundo general de las demás habilidades necesarias para sociales. Entonces,
Las preguntas no solamente tienen que ser preguntas abiertas, flexibles, que permitan a los chicos poder expresarse, sino que además tienen que ser preguntas que le permitan a los chicos inferir o imaginar, no solamente a partir de lo que observan, sino a partir de lo que están experimentando o que viven habitualmente en relación con el espacio que habitan en este punto en particular. Y acá, como estamos en un primer ciclo y quizás todavía no todos están escribiendo, otra forma de registro importante en sociales tiene que ver con, por ejemplo, dibujar. Entonces, en esos recuadros que ustedes ven ahí, la consigna tiene que ver precisamente con dibujar. O sea, el formato que proponemos desde el libro tiene que combina estas distintas formas de expresión y de alfabetización para que las vayan desarrollando los chicos a lo largo de las distintas propuestas que hacemos desde la editorial. Otra característica que no mencioné que tiene que ver con el aprender ciencias sociales es trabajar con la cartografía y con los mapas. Aprender a leer los mapas, porque está esto instalado de que son muy chicos y no pueden entender qué es lo que expresan los mapas. De primero a tercero hay muchísimos mapas de distintos tipos. Hay mapas políticos, hay mapas económicos, hay mapas físico-políticos, porque en realidad lo que tenemos que empezar a manejar son las escalas cromáticas, qué significan los colores y cómo se trabaja. Siempre ahí hay una actividad que consiste en ubicar esos paisajes en las provincias. Entonces, esas provincias son ubicadas en un mapa físico-político y en ese diálogo abierto y en ronda que van a tener los chicos con la seño pueden empezar a inferir qué relación hay entre una imagen que están viendo y lo que me está a mí mostrando, indicando el mapa. Y después, bueno, los formatos de registro que tienen que ver con distintas formas de cuadro, por ejemplo, que tiene que ver con imágenes, con dibujos, con completar frases, son todas actividades propias y ordenadas de acuerdo a lo que significa aprender o dar la posibilidad de aprender en un primer ciclo. Creo que lo interesante sería que ustedes se puedan acercar y puedan observar toda la propuesta, más allá de lo que yo les pueda expresar. Sí me parecía importante poder contar desde dónde y desde qué lugar se construyeron los itinerarios. Ustedes no van a encontrar actividades sueltas o dispersas. Hay toda una trama, pero esa trama que tiene un sentido desde que inicia el capítulo hasta que termina, lo importante es que es lo suficientemente flexible como para que ustedes, cada uno de los docentes, tiene la posibilidad de seguir pensando, seguir armando y construyendo actividades con sus estudiantes. Bueno, ahí lo que está mostrando Vani es un relato. Perdón. Es un relato de un niño de 8 años donde cuenta una situación de vida con respecto a un familiar que se ha mudado. Hay todo un trabajo respecto del relato que son muy importantes para trabajar en el primer ciclo. Y también hay, si seguís Van en la otra página, hay toda una pesquisa a partir de lo que plantea el relato con esto que yo les decía de qué información brindan los mapas. No es necesario tener la idea internalizada del mapa de Argentina para poder trabajar los mapas y para poder trabajar las provincias, porque en realidad lo que nosotros estamos queriendo hacer es construir la idea de espacio. Y la podemos hacer con el espacio que yo vivo o con el espacio que está muy lejos de mi casa o del lugar donde yo vivo. Bueno, el libro va planteando todos estos desafíos. La verdad que fue una experiencia muy, muy rica, muy interesante y agradezco enormemente el espacio que se me dio para concretar esta propuesta. Hace poquito tuvimos una reunión con docentes de distintos puntos del país que habían estado trabajando este año con el libro y la verdad que fue sumamente interesante poder conversar con ellos para saber qué es lo que pasó efectivamente en el aula cuando el libro de Diva llegó y empezó a trabajarse con el libro. Y las cosas que nos relataban de lo que generó fue sumamente, la verdad que nos emocionó muchísimo, porque uno supone, imagina, piensa y lo que hacemos, tanto Vanina como yo, como Nicolás, que es el profe de matemática, como la Alicia, que es la profe de lengua y es la coordinadora, Alicia Diegues es la coordinadora de este proyecto, uno imagina
y piensa y relaciona la teoría con la práctica y lo que puede suceder en el aula con la mirada más federal posible, pensando en toda la Argentina, porque allí es donde llegan los libros de Diva. Fue todo un desafío, pero también genera un poco de temor, y cuando tuvimos la posibilidad de poder hablar con algunos docentes de distintos lugares, la verdad que nos dio mucha alegría que nos contaran qué fue lo que sucedió y bueno, y cómo se disfrutó y los espacios que se generaron a partir del libro. Yo creo que hasta acá, porque como de sociales siempre hablo y hablo y hablo. No, Cari, ¿querés comentarle lo del cuaderno de actividades? Dale. Una de las características también, no voy a profundizar en sociales, lo que sí vamos a decir es que la estructura son los libros de texto y cuadernos de actividades. Generalmente en el primer ciclo, en el cuaderno de actividades uno encuentra solamente actividades referidas a matemática y a lengua, por esta idea bastante tradicional que los chicos solamente se alfabetizan desde la matemática y desde la lengua. La verdad que en esto Diva hizo toda una apuesta, porque en el cuaderno de actividades también encuentran actividades que tienen que ver con las ciencias naturales, con las ciencias sociales y con ESI también. Y por supuesto, acá tengo un ex alumno mío, aparecen también las efemérides, que están sumamente interesantes, porque hay todo un trabajo ahí de composición, donde tienen un rol bastante activo en cada una de las actividades que se proponen los chicos respecto de cada una de las efemérides. Sumando a lo que dice Karina con respecto al cuaderno de actividades, también allí hay páginas que permiten ser recortadas para poder trabajar algunas de las actividades que se proponen, tanto en el manual como también en este cuaderno de actividades. Así que bueno, es un cuaderno de actividades sumamente rico y provechoso para las maestras. ¿Sigo, Cari, con algo de naturales? Sí, bueno, sí. Le cuento entonces en relación a ciencias naturales. Bueno, ciencias naturales, como decía Karina, tiene su impronta en cuanto a la parte disciplinar, por supuesto, del área. Pensé cada uno de los capítulos desde una secuencia didáctica, donde el aprendizaje tiene que ser situado, por eso cada uno de los capítulos comienza con una situación real en donde el niño puede vivenciar esa situación, que me parece que es allí lo más enriquecedor y que permite también la motivación. Todos los capítulos tienen relación con los NAP y también con los ejes estructurantes de los NAP. ¿Qué quiero decir? Vamos a encontrar el eje de los seres vivos, vamos a encontrar el eje de los fenómenos físicos, el eje de materiales y sus cambios, como también el último eje que tiene relación con el universo y la Tierra. Yo elegí para presentarles un capítulo que corresponde al eje de los materiales y sus cambios en relación a fenómenos físicos. ¿Y por qué lo elegí? Porque generalmente en el primer ciclo se trabaja mucho con animales y con plantas, o sea, con el eje de los seres vivos. En el momento que con Cari empezamos a charlar y hablar y comentar que hoy les contábamos, me parecía importante mostrarles que las ciencias naturales no solamente es la biología, sino que también está la física, que también está la química y que también está la astronomía, y que se representa en estos ejes, porque corresponden a estas disciplinas que forman al área de ciencias naturales. Por eso fue la elección. Este es el capítulo 6 del libro para segundo grado. Como decía Karina, todos los capítulos en los que participé del área son espiralados, o sea que este mismo tema lo van a encontrar en primer grado con su nivel de complejidad y de la misma manera en tercer grado con su nivel de complejidad. ¿Qué voy a encontrar yo como docente, ustedes como docentes de primaria, en estos libros y en esta particularidad de ciencias naturales? Como les decía, todas las secuencias parten de una situación. Luego de la situación aparecen las preguntas motivadoras que servirán para la indagación y también para la motivación. ¿Y por qué no para las inferencias? Porque justamente en el área de ciencias naturales, una de las habilidades cognitivas que tiene que estar presente y que es característica es el poder generar una inferencia para después poder concluir. También en el capítulo van a encontrar textos
textos explicativos que corresponden al área de ciencias naturales, como textos instructivos que tienen relación a la actividad experimental, que muchas veces no nos animamos a hacer experiencias, pero en realidad esas experiencias llevan a la curiosidad, y más aún en este primer ciclo, donde los niños son muy curiosos, y ustedes como maestras lo deben saber mucho y vivenciar día a día. Creo que a través de la actividad experimental podemos lograr un montón, pues se pueden apropiar del conocimiento y pueden ser un aprendizaje puramente significativo. Entonces van a encontrar actividades experimentales donde todas generan una conclusión para después terminar en el contenido disciplinar, y todos los capítulos terminan con un proyecto, ¿sí? Que ese proyecto tiene relación con otras disciplinas, o con el área de matemática, o con el área de lengua, o con el área de sociales. Una cosa más, que lo compartimos también con Karina, el libro propone en varios de los capítulos enlaces, porque justamente no sabíamos este 2021 cómo iba a ser. Entonces estos enlaces que permiten que los chicos puedan ingresar, o las seniors puedan ingresar a un video, o que puedan ingresar a un audio, o que puedan ingresar a una página y visitar determinado lugar, es otra innovación que el libro presenta. Yo acá les muestro este capítulo, como les decía, el capítulo 6 de segundo grado, que tiene que ver con los materiales y sus cambios, y todo parte de que me invitó un amiguito a jugar a su casa. Entonces todo el capítulo de materiales se trabaja a través de juguetes. Ahí aparecen preguntas, llegamos a la conclusión de que es un material, actividades después de un texto explicativo, actividades que pueden ser también adecuadas curricularmente pensando en la inclusión, ¿sí? Por ejemplo, esta actividad es una actividad que si el niño todavía no está alfabetizado y no sabe escribir, puede a lo mejor esos circulitos pintarlo diferenciando el sólido del líquido. Como les decía, el conversamos entre todos, importantísimo esta conversación que se puede dar en el aula, como que también se podía dar en sus casas, por si no estaba la presencialidad o teníamos una bimodalidad también. A ver, les muestro la siguiente página. Acá hay una de las actividades experimentales, seguimos con el tema de los juguetes, ¿no? Entonces, ¿por qué no esta actividad experimental que sea lúdica? Plastilina casera, y a partir de esa plastilina que formo, que creo, que construyo, puedo jugar, pero también puedo aprender qué es un material, en qué estado está, qué materiales forman, qué pasa si lo estiro, qué pasa si no lo estiro, qué pasa si se rompe, qué se transforma, cómo se transforma. Y ahí llevaría un montón de conclusiones, ¿no? Y que todas esas conclusiones pueden estar primero conversadas, inferidas y finalmente concluidas en los cuadernos. Partiendo de esta idea de los materiales y los juguetes, relacioné el otro eje, que es el eje de los fenómenos físicos. Y aparece la luz en segundo grado, y a veces no sabemos cómo trabajar la luz. Bueno, acá están algunos juguetes y poder entender la luz como fuente natural o como fuente artificial. Y también acompañado con actividades experimentales. Acá hay 2 actividades experimentales, que también tienen relación con esto del jugar, ¿no? Jugamos con anteojos, con distintos anteojos, para poder leer un libro. También esos anteojos en donde a través de ellos puede pasar la luz. Otra forma de jugar con frasco que tengo en casa y con diferentes tipos de líquidos. Acá puedo demostrar la luz en relación a los materiales y a los distintos tipos de materiales, cómo esa luz pasa, y ahí llevo al concepto de traslúcido, opaco y transparente, que es una de las propiedades ópticas. Y finalmente, concluir con el proyecto del capítulo para jugar con las sombras. Acá se propone hacer siluetas, pero ¿por qué no con las manos? ¿Sí? Lo que quiero mostrarles es que todos los capítulos tienen esta relación con otra área. ¿Por qué no este proyecto de juego de sombras relacionado con el área de la lengua, de la literatura, de práctica del lenguaje, ¿no? Y la actividad experimental con el texto instructivo.
Este es el capítulo 6, vuelvo y repito, de segundo grado. En cuanto a relación a la actividad, al cuaderno de actividades, elegí 2 actividades para que ustedes vean, observen, que tienen en realidad relación ya no con este eje que venía hablando, sino que tiene relación con el ser humano. Porque bueno, en primer ciclo ustedes sabrán que se trabaja el cuerpo, tanto de la parte externa como interna, y nos parece sumamente importante la salud. Por eso, en el cuaderno de actividades de tercer grado, no podíamos evitar hablar del dengue y no podíamos evitar hablar del coronavirus, y tampoco evitar hablar del calendario nacional de vacunación. Además, entonces, en el cuaderno de actividades de encontrar actividades que complementan a las actividades que ya van a encontrar en el libro, encontrarán también material de lectura, más material de información. Estas, insisto, considero que desde el área de ciencias naturales tenemos que trabajar estas habilidades cognitivas que tiene que ver con la lectura, que tiene que ver con el hablar, que tiene que ver con el escribir, que tienen que ver con el poder comparar. Por eso también pueden encontrar cuadros comparativos, mapas conceptuales. Y los invitamos a todos para que, bueno, vean los libros, ¿no? Porque hay mucho para decir. Fue muy difícil elegir unas páginas, porque en realidad fue mucho el trabajo que hicimos, la selección. Como decía antes Karina, es un libro muy federal. Las imágenes que elegimos, en el caso de ciencias naturales, son todas imágenes reales. Desde el área de ciencias naturales, el dibujo animado no. Considero que el dibujo tiene que ser naturista. Y si no se trabaja desde el dibujo naturista, trabajar con fotografía. El mundo natural está alrededor. Y qué mejor poder descubrirlo, experimentarlo, explorarlo, apasionarse, descubrirlo y tener ese deseo de querer saber un poco más de todo esto que nos rodea. Y como decía Cari, en el cuaderno de actividades hay propuestas de ESI en este primer ciclo. Le vamos a mostrar una que corresponde al cuaderno de actividades de primer grado. Cari, ¿querés comentar algo de esta? Y después yo comento de las otras dos. Dale. Así como hay una trama o una espiral en cada uno de los itinerarios o secuencias, no solamente en el área, en cada una de las áreas, sino en todo el libro, entre las áreas, también ustedes van a encontrar que la ESI está espiralada con lo que se viene abordando a lo largo del libro. En este caso, habíamos trabajado en sociales y en naturales, habíamos trabajado durante todo el primer grado la cuestión de la identidad. Se trabajaba fuertemente la cuestión de la identidad, de los formatos familiares y demás. Entonces, en realidad, la propuesta de ESI, del trabajo con ESI, de acuerdo a los lineamientos también nacionales, en este caso con Vanina decidimos trabajar esta cuestión de ser iguales, pero ser diferentes. ¿Qué significa esto de ser iguales? ¿En qué somos iguales? Y a su vez, ¿en qué somos diferentes? Con actividades muy simples que no representan ningún resquemor para las familias, porque ustedes saben que por ahí suele ser en algunos ámbitos bastante espinoso poder abordar la cuestión de la educación sexual integral, porque hay todo un prejuicio, un imaginario sobre qué es lo que se trabaja. Bueno, en este caso en particular, salvo porque le ponemos quizás la titulación de ESI, pero son contenidos que ya se vienen abordando desde las áreas y en realidad lo que se hace en el cuaderno es poder profundizar un poco más desde la mirada que proponen los lineamientos respecto de la ESI. Actividades simples que son de trabajo colectivo y en grupo con en el grado y en el aula. Sí, como decía Cari, pusimos ESI justamente para mostrarles de que la temática está. Pero si buscamos y miramos el libro, pasa desapercibido en realidad. Por ejemplo, en esta actividad, en primer grado se trabaja el cuerpo desde una mirada externa de sus partes y demás, y la cara. Bueno, acá aparecen estas caras donde expresan emociones, y a través de las emociones también somos diferentes. Bueno, es una linda forma de poder trabajar la ESI. Creo que nos tenemos que animar a hacer y trabajar y decir y jugar con los chicos y emocionarnos con los chicos a través de estas actividades. El cuaderno de actividades permite esto, que en otros cuadernos, en otras editoriales,
no está la ESI trabajado en este cuaderno como tal. Así que bueno, la propuesta nos parecía interesante incluirla hoy para mostrarles, para contarles, para invitarlos a que puedan mirar un poquito el libro y por qué no recibir quizás en este momento una devolución de parte de ustedes, porque bueno, eso a nosotras nos enriquece un montón. Así es. No podemos hablar, digamos, demasiado de las otras áreas, porque en realidad no tenemos formación y no corresponde, pero sí nos gustaría destacar que, por ejemplo, en el área de matemáticas, en los libros de texto se aborda todo lo que tenga que ver con geometría, que es otro eje que generalmente no es habitual, que se trabaje en el aula en el primer ciclo, y lo mismo pasa con toda la selección de cuentos y de autores que en el caso de las prácticas del lenguaje, las profes de lengua realizaron. Verdaderamente ahí se van a encontrar con autoras y autores muy reconocidos, donde hay todas unas propuestas para trabajar sumamente interesante que al estar dentro del libro o al estar dentro del libro de texto, los chicos se encuentran con que al tener el libro pueden acceder a cuentos que son maravillosos. Inclusive, sumando a lo que dice Karina, en todas las áreas hay propuestas de juegos, porque bueno, entendemos que el juego es motivador, que el juego es una situación que no frustra al otro, yo juego y aprendo, y no es una situación frustrante. Entonces, en todas las áreas van a encontrar propuestas de juegos, ya sea de matemáticas, ya sea de lengua, de naturales, de sociales. Es otra mirada para poder trabajar desde el aula, para poder motivar a estos niños y niñas, e insistimos que no sabíamos en su momento qué situación iban a tener en este 2021. Me parece también interesante decir que nosotras estuvimos trabajando bajo la resolución ministerial del Consejo Federal de Educación 367/20, teniendo en cuenta justamente los contenidos, sabiendo de que el primer grado podía ser un primer grado este año de niños y niñas que venían de una salita de 5, donde no habían estado con su senio más que a lo mejor y a veces y quizás no, a través de un dispositivo. Entonces, la primer parte de primer grado van a encontrar mucho trabajo en relación al nivel inicial. Etapa, por ejemplo, en matemática prenumérica, ¿sí? Y una alfabetización en donde todo el tiempo en las primeras páginas va a haber dibujos, como decía Karina, mucho completar. Bueno, pensando en estos niños que quizás en el nivel inicial de esa salita de 5 no habían podido estar de manera presencial. Lo mismo hicimos pensando en segundo grado y pensando en tercero, ¿sí? Tratamos de nivelar de esa manera, basándonos en los lineamientos de la resolución 367/60, obviamente del año pasado, que tiene relación con con toda esta situación pandémica que no hace falta que le especifiquemos que todos hemos vivido. Bueno, eso es todo. Tenemos mucho, si no, para decir. Sí, no, pero nos interesaría más escuchar sí. Lo que quieran, lo que tengan para aportar, para preguntar, para decir. Sí, no sé si por ahí a lo mejor alguien ya trabajó, si conoce los libros, si tuvo alguna experiencia o alguna pregunta en particular que nos quieran hacer de lo que nos han escuchado. Estamos como los chicos en la escuela, ¿viste? Sí. Tan tímidos. Sí. En el caso de, digamos, esto que recién comentaba Vanina, por eso yo también les decía cuando empecé a comentar qué era lo que iban a encontrar en sociales, no se van a encontrar con contenido, o sea, la lógica que tienen los 3 libros en realidad son grandes ejes temáticos, grandes itinerarios, donde se proponen saberes y donde se proponen experiencias fundamentalmente. Entonces, eso le da la flexibilidad a la propuesta editorial de que si bien lo pensamos en función de la bimodalidad que estaba imperando para que podía imperar este año, no quita que no se pueda seguir trabajando en una presencialidad plena, porque en realidad al hablar de ejes temáticos, de saberes y de experiencia, eso nos da el plus de, como docentes, seguir siendo creativos y seguir pudiendo pensar clases a partir de un itinerario posible que lo puedo enriquecer de múltiples maneras. En el caso de lo que decía Vani de primer grado,
En sociales, por ejemplo, se inicia trabajando la identidad y los espacios de socialización que, si bien es un contenido que tiene que ver más con la sala de 5, con el nivel inicial, también es importante trabajar la identidad y los espacios que rodean a los chicos en un primer grado, por ejemplo. Entonces, y si ustedes leen los diseños, cualquiera sea la provincia, en realidad se trabaja mucho con el espacio y con el tiempo próximo o la sociedad próxima. Fíjense que tiene esa flexibilidad incluso cada uno de los itinerarios. Nosotras, como verán, estamos enamoradas de la propuesta. Somos la autora, pero estamos enamoradas de la propuesta. Estamos muy contentas. Sí. Muy contentas. Sí, fue un trabajo súper enriquecedor para las dos. Además, bueno, el equipo que se formó es un equipo sumamente comprometido, compañeros, fundamentalmente. Sí. Y de distintos lugares. Somos de lugares, salvo, bueno, la casualidad de que Vanina y yo somos de la misma localidad, pero el resto del equipo son de La Plata, de Capital, ahora La Pampa. de La Pampa. Bueno, Sí. así que bueno, también, bien federal la convocatoria. Yo le quiero pedir la palabra a Raúl. A ver qué Sí, opina. por supuesto. Raúl Sánchez, ¿cómo le va? Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? No, en principio, gracias a ustedes por participar. Gracias a esta hermosa ciudad y a las autoridades de la Intendencia. Realmente cuando Karina y Vanina me avisaron, vamos a hacer la presentación del libro, no dudamos, dijimos, ahí tenemos que estar, vinimos, y realmente para nosotros es sumamente agradable y muy satisfactorio. Es una hermosa ciudad, y Vanina y Karina, aunque tienen perfil bajo, son unas profesionales tremendas, realmente impresionante los conocimientos de sus áreas en particular y en el ámbito de la pedagogía. Y el desafío nuestro es, bueno, ¿qué espacio le damos a tanto conocimiento? Bueno, la mejor manera de dar espacio a un conocimiento es dejarlo hacer. Y eso es lo que nosotros hicimos, la dejamos hacer, la dejamos trabajar, porque de alguna manera ellas tienen lo que nosotros mantenemos, que es la pasión por educar. Y EDIVA, nosotros recorremos mucho el interior del país, estamos mucho en el aula, y cuando tenés profesionales que dicen conocemos el aula, estuvimos en un aula, es la mejor profesión. Porque nosotros sabemos lo que necesita una maestra, lo que necesita un chico. Nuestros libros llegan a las escuelas de montaña, en Tucumán, en el norte, que es un periodo distinto a la escuela de montaña, y sin embargo va al Baquiano, llega el libro a la punta del cerro, va al Baquiano, a lomo del mula, lo lleva a la escuela y 15 días después vuelve. Y aunque parezca mentira, vuelve con los chicos que han hecho torta frita, lo que sea, y han pagado el libro, aunque parezca mentira. Es con total y religiosa exactitud. Así que para nosotros es un honor. Yo no me quiero ir. Están convocadas para hacer ahora un manual, vamos a hacer un manual de cuarto, quinto y sexto. Karina y Vanina van a trabajar las áreas de sociales y naturales. Así que ahí tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por delante por hacer, eso no tengo ninguna duda. Gracias a ustedes, un millón de gracias, la verdad que me emocionan estas cosas. Pero bueno, no se vayan, yo traje algunos libros, la idea es que por grado me van diciendo, yo soy de primero, yo soy de segundo, tercero, hasta que me alcancen, porque me tienen la camioneta ahí, y les voy dando un libro a cada uno, así se pueden llevar un libro. El libro se puede ver en www.edivalibros.com o ediva.com, ¿sí? Está el libro completo, lo pueden ver por internet sin ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, vendremos todas las veces que sean necesarias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, profes. No, por favor, Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias, Raúl. Y bueno, despedimos entonces Pablo. a las profesoras. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar, disculpen que estamos así, pero les comentábamos que hace desde muy temprano a la mañana que estamos trabajando y estamos felices por tener este espacio, poder compartirlo con todos ustedes, pero no quiero dejar de felicitar a las dos profesoras, tanto a Karina como a Vanina, queridísimas por nosotros, y no dudamos en absoluto de la capacidad que ustedes tienen como educadoras.
felicitarlas porque realmente lo que se ve del material, yo no soy docente, pero sí uno está en permanente contacto con los chicos y con los docentes y entiendo que es un material importantísimo que le va a dar mucho fruto a todo lo que tiene que ver con primero, segundo y tercer grado. Esperamos ansiosos la segunda parte, que seguramente si podemos hacer la Feria del Libro en una próxima edición estará presentado acá, ya estarán invitados desde este momento y en lo particular felicitarlas por este anexo de las actividades que me parece más que importante para que los chicos puedan seguir trabajando en su casa y que podamos un poco correrlos de todo lo que tiene que ver con la tecnología, el mensajito, los WhatsApp y todo ese tipo de cosas que alejan un poco a los chicos de trabajar en lo que es el libro, el papel. Para mí personalmente es súper importante poder trabajar en un material como esto. El olor al libro no hay nada que lo reemplace. Así que felicitaciones, muchísimas gracias por habernos visitado y bueno, adelante con más. Gracias. Gracias. Gracias Raquel, gracias.